aquí continuamos con más de Entre Noticias, dedicando nuestro programa el día de hoy a esta relación de hermanos. Ya veíamos en el segmento anterior a Nailú y Naja Hernández, ellas son gemelas, y aquí está la doctora Carmen Navarro, quien además es especialista en reproducción humana, un poco para hablar sobre este proceso de la gestación de los gemelos, de forma natural, primero que todo. Luego vamos a hablar de esta reproducción humana o reproducción asistida. Vamos a recordar las redes de una vez de la doctora, es @tenerbebé, y su página web doctoracarmennavarro.com. Gracias por estar aquí. Además que aquí nos acompañan unos mellizos, o también conocidos como morochos, Isabela y Leonardo, ¿cierto? Bueno, ya ahorita vamos a hablar con Isabela y con Leonardo, doctora. Dejábamos en el segmento anterior, y a propósito del caso de Nailú y de Naja, ellas, en el caso puntual de ellas, pues nacieron de forma, o vinieron como gemelas de una forma natural. ¿Cómo llegar, si es que hay, porque además se escucha mucho, doctora, uno pues lee mucho, mucho tema sobre esto en internet, pero ¿hay alguna forma, doctora, de llegar a tener un embarazo de gemelos? ¿Por vía natural? De vía natural, sí. Claro, sí. Hay que saber que el embarazo gemelar depende exclusivamente del óvulo. Muchas veces la gente dice, bueno, mira, si el hombre tiene descendencia de gemelos en su familia, mira, la posibilidad de que hayan gemelos en su familia es alta. No depende realmente del hombre, porque el espermatozoide no es quien te va a dar los gemelos. Los gemelos dependen de que un óvulo se divida después de haber sido fecundado, o de que la mujer tenga una ovulación doble para que sean dos ovocitos fecundados por dos espermatozoides. Por vía natural, nosotros podemos observar uno de cada 600 embarazos puede ser gemelar. Es decir, una mujer puede tener una ovulación doble, una de cada 600 mujeres aproximadamente, y podemos tener por vía natural esos embarazos dobles. O un óvulo que después de haber sido fecundado, los primeros días de vida, estamos hablando de los primeros 3 días, los primeros 5 días de vida aproximadamente, porque el bebé se fecunda en la trompa y él llega a implantarse en el útero es aproximadamente al 6.º día, y él tiene todavía la posibilidad de dividirse, aunque sea un solo embrioncito, inclusive hasta los 13 días. Claro, dependiendo del momento en el que se divide, nosotros hablaremos de si es un embarazo. Ya estamos hablando de gemelos como tal, cuando es un solo óvulo o un solo embrión que después de haber sido fecundado se dividió. Estamos hablando de los gemelos idénticos, ¿ok? Entonces, dependiendo... Como el caso de las muchachas, perdón. El caso de ellas, que son gemelas idénticas. Los gemelos idénticos son los que tienen el mismo sexo. Generalmente es eso, o sea, no vamos a ver gemelos idénticos con sexos distintos, porque es la misma carga genética que se separó por completo. En el caso de los morochos, entonces allí sí estamos hablando de que fueron dos óvulos que fueron fecundados por dos espermatozoides distintos, y estos pueden o no tener el mismo sexo. Generalmente son de sexos distintos. Pero, y en el caso de los morochos quizás es mucho más recurrente, doctora. Que los gemelos. Mira, la proporción es 30% gemelar y 70% los mellizos. O sea, hay más posibilidades de que sean morochos que sean gemelos. O sea, el gemelo para nosotros en ginecobstetricia, los gemelos es una cosa fortuita, es una cosa de verdad bien impresionante de la naturaleza, sobre todo por el parecido, por esa carga genética que se divide exactamente en dos. Es algo... Y el embarazo, doctora, en cuanto al tiempo durante los 9 meses, en el caso de los embarazos de gemelos, por ejemplo, ¿cumple igual las mismas semanas, la misma cantidad de semanas que recomiendan los médicos? Quizás es un embarazo un poco más de cuidado con respecto a lo de los mellizos en este caso, ¿no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. O sea, ellos se comportan igual. ¿Cuál es el cuidado que uno siempre debe tener, ¿no? Y yo digo que, bueno, siempre cuando nosotros estamos en el consultorio y vemos que una persona o una de nuestras pacientes se embaraza y vemos que el embarazo es gemelar, siempre uno tiene el cuidado, wow, o sea, sobre todo cuando es por vía natural, que tú dices, oye, fueron dos óvulos o fue un solo embrión que se dividió.
¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de los gemelares, los embarazos gemelares que vienen de un solo embrioncito que fue el que se dividió, siempre hay que tener mucho cuidado de ver en qué momento ocurrió la división, porque mientras más temprana haya sido la división, es hasta mejor para los bebés, porque si se divide entre el día 1 y 3, esos son bebés que aunque son gemelos, van a tener una placenta para cada bebé, una bolsa amniótica para cada bebé, un cordón umbilical que lo va a alimentar por separado, aunque sean gemelos, ¿sí? Pero si la división, por ejemplo, ocurre del día 4 al día 8, entonces ellos van a tener la misma placenta, pero están separados por una bolsa. Y en la medida que la división es más tarde, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si el bebé tiene una misma placenta, pero dos bolsas, cada cordón umbilical se alimenta por separado. De forma independiente. Cuando ocurre la división más o menos del día 8 al día 13, ya tienen una sola placenta, una sola bolsa. Entonces allí son dos cordones alimentándose de la misma placenta, pero ocurren riesgos como por ejemplo la transfusión feto-fetal, que es cuando uno de los feticos toma más sangre que el otro, entonces vemos como un bebé se desarrolla más que el otro. O tenemos otra patología que es bastante frecuente en los gemelos, que es el fetoacardio, que de repente a uno no se le desarrolla bien el corazón porque la competencia que entre los dos nenes va a haber para alimentarse se va haciendo un problema. Entonces, para nosotros los gemelares, o sea, es una bendición, lógicamente, es un caso fortuito de la naturaleza, pero al ginecobstetra le preocupa. Y si la división ocurre después de los 13 días, entonces tenemos los siameses, el problema de que ellos estén pegados y no se hayan separado adecuadamente. O sea que sí, es para el obstetra es un delicado. poco... Pero aquí tenemos, doctora, este caso de estas dos bellezas, Isabela y Leonardo. ¿Son morochos o mellizos? No, ellos son morochos. Perdón, son morochos. Son morochos, ajá. Ok. Tienen 8 años de edad y en el caso de ellos puntualmente fueron gracias a la reproducción asistida además. Ellos sí fueron dos embriones, dos embrioncitos preciosos, seleccionados con muchísimo cariño. Y se ve que ella es como más dominante, doctora. Ay, Isabela, ¿cómo te estás portando tú? Bueno, Leonardo es un caballero. Sí, es que se le ve, miren esta belleza. Caballero. Mira, Leonardo, aprovecha aquí la cámara 2 y mírate. Sí. Saluda, Leonardo, Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? A ver, algo nos tienes que decir por ahí. Mi deporte favorito es el fútbol. ¿Qué tal? ¿Y a qué equipo le ibas durante el Mundial? A Brasil. A Brasil. Y a Francia. Y a Francia. O sea que ganaste, al cierre. ¿También te llevaste esa copa tú a casa? Qué bueno. ¿Cómo te sientes con tu hermana Isabela? Bien. ¿Te cuida, te protege o tú la cuidas a ella? Yo la cuido y ella me cuida. Ay, qué bueno. Son muy unidos. Sí. Ellos son muy unidos. Mira, Isabela está calladita. Cuéntanos tú, Isabela, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cuál es tu deporte favorito? Bueno, no importa, ahorita te recuerdas y me lo cuentas. A ver, estás aquí desde temprano viendo todo lo que estamos haciendo, estás muy emocionada. ¿Cómo te sientes con un hermano que tiene tu misma edad, que nació el mismo día que tú? Muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Tú lo cuidas o él te cuida a ti? Yo lo cuido y él me cuida. ¿Qué tal? Sí. En el caso de ellos, doctora. Bueno, Isabela y Leonardo son producto de la fertilización asistida. Transferimos a su mamá, costó convencerla para que aceptara que le íbamos a pasar dos embriones. Ella me decía, no puede ser dos. Es como mucho, doctora. Es como mucho. Y yo le decía, no vale, esos nunca pegan los dos. Cuando pegaron los dos, yo pensé que me iban a mandar presa porque como ella es abogada. Entonces, pero no, mira, lo más bonito de todo esto es que siempre los papás tienen como el temor, wow, mira, o sea, dos es como mucho, pero cada paciente es una enseñanza, o sea, es una paciente que durante todo el embarazo se portó demasiado bien. Cada paciente definitivamente es eso. Y lo más bonito para mí como médico de fertilidad es que no pierdo el contacto con mis pacientes y con mis niños. De hecho, yo soy madrina de los morochos. ¿Qué tal? Creo que de casi todos mis niños, uno hace un lazo que es indestructible. Estamos súper pendientes de cómo van en el colegio. A pesar de que hay muchos de mis niños que no están en el país, Claro. están fuera,
tenemos ese contacto de que siempre, mire, doctora, se está graduando, o pasó de kinder y así está. Es algo de verdad, para mí es una bendición. Doctora, ¿y en qué momento una madre o una pareja pues decide acudir a esta reproducción asistida? Cuando ven que definitivamente por vía natural no lo logran, ellos generalmente acuden a las clínicas de fertilidad. Lastimosamente muchos acuden un poco tarde, porque como sabes, nuestra biología o las mujeres tenemos una fecha que pudiese decirse, aunque no es muy agradable escucharlo, una fecha de caducidad en cuanto a nuestro periodo de reproducirnos. Y siempre lo ideal es tratar de buscar un embarazo antes de los 35, 38 años, porque después nuestros ovocitos envejecen un poco y se nos hace como más difícil. Pero a veces llegan un poco tarde y se nos hace el camino más escabroso. Pero no imposible. No, imposible nada, todo es posible. Qué bueno, doctora. A ver, hablemos entonces de este proceso en el momento que pues una madre, y quiero, bueno, esperar aquí la indicación de mi productora a ver si vamos a una pausa y lo vamos a responder al regreso. El momento en que pues la madre decide asistir o apoyarse a esta fertilización, cuándo utilizar o cuándo pedir, solicitar, quién escoge el in vitro, quién lo decide, cómo es este proceso, quizás el cuidado que debe tener una madre, quizás a veces el problema es del padre en vez de la madre, todo esto para contestarlo por supuesto al regreso de esta entrevista y por supuesto de saber en qué momento todo lo que tiene que ver con esta reproducción humana. Vamos a dar las gracias a estos morochitos de 8 años de edad, Isabela y Leonardo, no se vayan, así que ustedes se quedan aquí con nosotros y compartiendo además con la doctora Carmen Navarro. Recuerden, las redes de la doctora es @tenerbebé y la página web de la doctora es doctoracarmennavarro.com. Ya venimos con más.